Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Cómo Aprender Fácil. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para la biología, que es el de biomoléculas. Las biomoléculas son muy importantes para nuestra vida cotidiana en cualquier organismo, ya sea desde una bacteria, un hipopótamo, una jirafa, su gato, su perro o incluso ustedes mismos. Resulta que estas biomoléculas van a formar parte de nuestra composición y además parte fundamental de funciones vitales, de funciones que nos van a hacer funcionar diariamente. Por eso es que son muy importantes. Comenzando con los carbohidratos, que también le vamos a nombrar glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Ok, dentro de los carbohidratos más conocidos y que van a estar siempre escuchando en la biología, vamos a tener a la glucosa. La glucosa, que dentro de su conformación va a ser carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Y les recomiendo que se acuerden muy bien de esta composición química porque, de hecho, los carbohidratos siempre van a tener dentro de su composición carbono, hidrógeno y oxígeno. Una de las clasificaciones de las organizaciones de los carbohidratos van a ser los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Fíjense muy bien en esta imagen que les está apareciendo ahora en la pantalla, en el cual nos menciona la ciclación de la glucosa. Y es que, a pesar de que ustedes ven en la parte de abajo ese carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, esta es su forma lineal. ¿Cómo es que realmente lo vamos a encontrar en la naturaleza, en la composición de los seres vivos, en una forma de ciclo? Por eso es que le llamamos ciclación de la glucosa, en el cual si ustedes se están dando cuenta, esos carbonos están formando un anillo, o en este caso un hexágono. Cuando hablamos solo de esa unidad, ¿sí? Tomen solamente esa unidad de esa glucosa, lo podemos comparar con un ladrillo. Van a ver por qué. Entonces, fíjense, esta sola unidad es como si nosotros estuviéramos hablando de las llantas de algún coche o de las llantas de alguna bicicleta o de las llantas de alguna moto. Cuando hablamos de un monociclo, estamos hablando de que solamente tiene una llanta. Entonces, fíjense aquí cómo tengo monosacárido. Nos está hablando de uno, nada más. Y la terminación sacárido que hace referencia a un azúcar. Entonces, siempre que yo hable de un monosacárido, va a tener una sola unidad de azúcar. O sea que puedo tener eh, azúcares unidas. Sí, por ejemplo, tengo el disacárido. Voy a estar estructurando o uniendo siempre dos azúcares. Cuando hable yo ahora de unir más de dos azúcares, estoy hablando de un polisacárido. Ahorita que vayamos avanzando, van a entenderme un poco más. Ahora, algunos otros términos para poder mencionar estas azúcares, tenemos de acuerdo al número de carbonos, en primer lugar, la triosa, ¿sí? Obsérvese como tengo uno, 2, 3 carbonos, la tetraosa, pentosa o pentaosa y la hexaosa. Ajá. Entonces, fíjense aquí cuántos carbonos tiene cada uno. Algo de más importante de que estos carbohidratos se van a conformar por carbono, hidrógeno, oxígeno, van a tener también como representantes dos grupos funcionales, el aldehído y la cetona. Obsérvenlos cómo están presentes en la glucosa, en la fructosa, en la ribosa y en la pseudoheptulosa. Aquí tenemos algunos otros ejemplos donde pueden observar los grupos aldehídos y los grupos cetonas. Y llegó el momento de que conozcamos acerca un poco más de los disacáridos. Recuerden entonces que cuando hablamos de que solamente tenemos un azúcar, una unidad, vamos a hablar de un monosacárido. Cuando yo una dos unidades de estas azúcares voy a tener un disacárido. Entonces tenemos aquí en primer lugar a la lactosa, la cual la vamos a obtener de unir dos monosacáridos, que uno de ellos es la galactosa más la glucosa,
Cuando estos se unen, obsérvese del lado derecho, cuando se unen a través de sus carbonos, ¿sí? Se separan para poder formar de alguna manera este enlace éter-glucosídico. Al momento que se forma, se libera una molécula de agua. Cuando esto sucede, entonces ya puedo hablar de la lactosa que tengo en la parte de abajo. Esa lactosa, que es ese azúcar que encontramos en la leche que tomamos de manera cotidiana, que le da un sabor ligeramente dulce a la leche. Hablemos de otro disacárido. Tenemos, por ejemplo, la sacarosa, que es ese azúcar con la que endulzamos nuestro café todas las mañanas, ¿sí? Entonces, obsérvese que se va a poder obtener solamente de la unión de una glucosa más una fructosa. De igual manera, se van a unir por medio de un enlace heteroglucosídico. Ese también sería una característica importante de las azúcares. Va a tenerse presente un enlace heteroglucosídico. En el último tenemos una maltosa. La maltosa se va a obtener de la unión de dos monosacáridos iguales, una glucosa con una glucosa. Esta maltosa es una alternativa al azúcar convencional que utilizamos para endulzar nuestros alimentos o que podemos encontrar en algunos otros alimentos. Ahora hablemos de los polisacáridos. Los polisacáridos, como su nombre lo dice, ya voy a tener ahora más de dos azúcares, más de dos unidades. A mí aquí siempre en esta conformación, en esta organización, me gusta compararles con una pared, porque cuando hablamos de un monosacárido, que ya hablamos de él hace un momento, lo podemos comparar con un ladrillo. Si yo uno dos ladrillos, dos azúcares en este caso, voy a tener un disacárido. Pero hablando de más de dos azúcares, más de dos ladrillos, voy a poder obtener una pared. Ya estoy uniendo algo más complejo. Por ejemplo, tenemos el almidón en las plantas, ahorita les voy a hablar un poco más de esto, del glucógeno en los animales, la celulosa, que va a formar parte de la estructura en las plantas, y la quitina. Aquí tenemos, por ejemplo, el almidón de las papas que son tan deliciosas. El almidón, si ustedes observan en la parte de abajo, tiene la composición química. Cada una de estas figuras que están uniéndose entre sí para poder formar enlaces, que parece más bien como una hélice, una helicoidal que está uniéndose entre sí, voy a tener un polisacárido. Cada una de estas figuras, cada uno de estos hexágonos en color amarillo, es una glucosa. Solamente cuando toma esta estructura es un almidón. El almidón en las plantas sirve de reserva para los seres vivos. Cuando hablamos del glucógeno, en el inciso B, tenemos igual muchas glucosas unidas, pero ya no tiene una estructura química en el espacio parecida a la del almidón. Ya tiene más como ramificaciones, pero sigue siendo un polisacárido porque tengo más de una de esas glucosas o más de una de esas azúcares. ¿Cuál es la función del glucógeno? El glucógeno es, digamos, esa unidad en la cual se va a almacenar la glucosa para que en el momento adecuado o necesario para nuestro organismo lo ocupe y lo transforme en energía. Digamos que es como una reserva extra que por ahí está, que en algún momento yo la ocupe para tener energía. Luego tenemos en las algas la celulosa. Observen, también tengo muchas glucosas, que en este caso lo están representando con esta figura. Estas glucosas se van a unir entre sí. Ya no tengo tampoco una estructura parecida a la anterior y que de alguna manera le va a dar esa función a las plantas de tener esa rigidez, de tener, digamos, esa composición que más tarde, por ejemplo, si la consumimos, nos va a funcionar como una fibra, que yo les digo, es como si esta fibra no pudiera ser degradada, no pudiera ser, pues ahora sí que desglosada en nuestro intestino, para que pueda de alguna manera funcionar como una fibra y arrastre
todo lo que ya no necesitamos de nuestros intestinos. La quitina, la quitina que va a estar formando toda la piel, ¿sí? De estos insectos, de estos artrópodos, que más bien le llamamos en biología exoesqueleto. Si ustedes observan, este pequeño insecto está cambiando de piel, que es, digamos, una peculiaridad en los artrópodos. En cada cierto tiempo, en cada cierta temporada, van a cambiar. Y este rastro o este, digamos, por así decirlo, caparazón que ha quedado aquí, pues está formado por quitina. Entonces, la principal función de los carbohidratos sería aportarnos energía. Incluso lo podríamos ver como la fuente principal de energía, porque vamos a hablar ahora de los lípidos. Los lípidos, que antes de que se me olvide, son la segunda fuente de energía, es decir, la energía de reserva. Si nosotros, no sé, tuviéramos un carbohidrato que acabamos de ingerir, se me ocurre un chocolate y un lípido, en primer lugar, en este momento mi cuerpo, ¿sí? Degradaría y obtendría como energía de esos carbohidratos. Y en segundo lugar, si es que no es que se ha acumulado en alguna parte de mi cuerpo, saldría entonces el lípido para formar parte o para construir la energía. Una de las características de los lípidos más importantes y que les van a preguntar siempre, ¿sí? Es que tienen poca o ninguna afinidad al agua, o lo podemos traducir como que son hidrofóbicos. Si yo parto la palabra hidrofóbicos, hidro que viene de agua y fóbicos que viene de fobia. Lo podemos pensar fácilmente para estudiar fobia, miedo al agua, o que repelen al agua, no se llevan con el agua. Ajá. Ah, una de sus clasificaciones, cabe mencionar que no es toda la clasificación la que yo les pongo aquí, solo la más importante. Tenemos las grasas, los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides. Las grasas van a clasificarse en dos, saturadas e insaturadas. Como les mencioné en los carbohidratos, la composición básica de las grasas o de los lípidos van a ser carbono, hidrógeno y oxígeno. Si ustedes observaron, eh, observan ahora, los ácidos grasos siempre van a tener como antes el ácido. Obsérvese ácido palmítico, ácido oleico. Y es que dentro de sus grupos funcionales van a estar los ácidos carboxílicos, que les muestro aquí con el mouse. Ahora, en la parte trasera de ese ácido carboxílico tiene una cadena de carbonos unida entre sí por enlaces sencillos. Las grasas saturadas se van a caracterizar por tener enlaces sencillos entre sus carbonos. Las grasas insaturadas, en cambio, van a tener un enlace doble que le va a permitir de alguna manera tener cierto espacio, cierta movilidad para que tengan este doblez. Entonces, grasas saturadas lineales, grasas insaturadas tienen un doblez por ese enlace doble. Aquí ahora tienen ejemplos de varias grasas saturadas. Por ejemplo, tenemos el palmítico, ¿sí? Y todas las demás que no se ven que tengan enlaces dobles. En comparación, en la parte de abajo, donde vemos en color azul las insaturadas, que hay una parte exacta en la cual se observa ese enlace doble, como por ejemplo en el ácido oleico. Otra forma de distinguir a las grasas saturadas de las insaturadas es que cuando hablamos de las grasas saturadas, lo vamos a encontrar en su estado sólido. Cuando hablamos de las grasas insaturadas, lo vamos a encontrar en su estado líquido. Quiere decir entonces que en este momento ustedes estarán preguntando, pero entonces, ¿qué pasa si yo lo someto a cierta temperatura? Puede entonces pasar de una a otra. También se vale. Ahora, ¿qué pasa cuando yo consumo cualquier tipo de grasa? Porque mencionábamos dentro de la clasificación de los triglicéridos. Cualquier alimento que yo consuma e ingrese a mi cuerpo y que contenga grasa, va a empezar a modificar su estructura, lo va a empezar a empaquetar como si empezara a entrar en una fábrica y solamente se puede transportar de cierta forma, no sé, algún material,
lo va a empezar a transportar en forma de triglicéridos por el torrente sanguíneo. ¿Cómo es que se va a formar un triglicérido en mi torrente sanguíneo? Por la unión de un glicerol o una glicerina, que era el que estaba en el principio, y tres ácidos grasos o tres grasas que lleguen y se anclen a este glicerol. Entonces ven aquí en la parte de abajo, en color amarillo, estas tres cadenas de ácidos grasos que pueden ser los que queramos y un glicerol o glicerina. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos? Almacenamiento de energía, como les decía, ¿no? Siempre va a estar ahí de reserva en el momento que mi cuerpo lo necesite. Aquí siempre me gusta mencionarles que los lípidos van a tener, bueno, si yo pienso en un oso polar o en cualquier oso cuando entra en periodo de hibernación, toda esta grasa que acumula un periodo antes lo va a poder utilizar para almacenar su energía como un aislante, pero también va a amortiguar órganos vitales. Si alguna vez se han preguntado, no sé, por qué en ciertas regiones de su cuerpo se acumula cierta cantidad de grasa, es porque procura de alguna manera bioquímicamente proteger algunos órganos. Ahora tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como su nombre lo dice, van a estar conformados por un grupo fosfato, que aquí lo ven dentro de una esfera amarilla, y grasas o ácidos grasos, siempre por uno que está saturado y otro que es insaturado. Nosotros acabamos de ver que los saturados tienen enlaces sencillos y los insaturados tienen enlaces dobles. ¿Cuál es en sí la función de los fosfolípidos rápidamente? Van a estar estructurando las membranas celulares. Esa es una de las funciones más importantes. Recuerden que la célula es la unidad básica de cualquier forma de vida. Esas células, alrededor de ellas, van a tener una estructura que se llama membrana celular. Esa membrana celular, ese recubrimiento, de alguna manera va a estar conformado por esta bicapa. Obsérvese que es importante eh, recordar o mencionar que dentro y fuera de la célula va a haber agua. Este reacomodo de alguna manera se debe a la presencia de este. Todos los grupos fosfatos se encuentran en la parte externa y los lípidos se encuentran en la parte interna, porque lo que hacen es estar evitando el agua. De ahí que sean hidrofóbicos, recuerden. Entonces, esta bicapa va a funcionar como una mediadora, es decir, le va a permitir a las sustancias que ingresen o que no ingresen. Y los esteroides, en los cuales ustedes se preguntarán, tienen una estructura diferente a los ácidos grasos de los que hemos estado hablando. Estos ya tienen una composición en anillo. Quiere decir que ya no van a ser lineales como los otros ácidos grasos. Van a estar conformados por tres anillos de 6 carbonos y uno de 5 carbonos, que además van a estar unidos entre sí. Uno de los esteroides más importantes es el colesterol, que de alguna manera le va a permitir tener cierta rigidez a la membrana. Los esteroides, otros que son también importantes, son la progesterona y la testosterona, en las cuales la progesterona, en este caso, van a permitir la madurez sexual en ambos, en el sexo femenino y en el sexo masculino. Bueno, más bien, la progesterona va a permitir la madurez en el sexo femenino y la testosterona en el sexo masculino. Llegamos a las proteínas, en el cual proteínas viene del griego proteios, que significa primer lugar, y una particularidad de las proteínas va a, va a ser que va a estar conformado por otras estructuras que son los aminoácidos. Pero en realidad, ¿qué significa aminoácidos? Y otra vez volvemos a dividir esta palabra. Si yo veo
amino, ¿sí? Obsérvese que va a estar representado por un nitrógeno y dos hidrógenos y un carboxilo o ácido carboxílico. De ahí aminoácido. Ajá. Ahora, estos aminoácidos van a tener siempre en la parte central un carbono. Ese carbono que va a tener 4 sustituyentes. Ya vimos, uno de ellos que es el amino, otro el ácido carboxílico, el hidrógeno que se va a estar intacto y un grupo R, ¿sí? O de ramificación, que va a ser único a cada uno de los 20 aminoácidos que vamos a conocer ahora. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí algunos de estos aminoácidos. Tengo el carbono, tengo el amino, tengo el ácido carboxílico y en color blanco ese grupo R que lo hace único. Aquí tenemos más de estos. Observen su composición. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder con las proteínas? Cuando yo hablo de una proteína, para que pueda tener una estructura de esta, debo de tener varios de estos aminoácidos unidos. Es decir, que debo de tener, más bien dicho, más de 50 aminoácidos para que yo pueda considerarlo como una proteína. Y entonces es cuando nos preguntamos, si yo tengo solamente 20 aminoácidos esenciales, ¿cómo es que voy a poder formar una proteína? Ah, bueno, aquí es cuando lo podemos comparar. Yo tengo 20 aminoácidos esenciales y lo puedo comparar con 20 perlas para poder formar un collar de diferentes colores, rojo, verde, azul, naranja. Ahora, tienen esas perlas y van a comenzar a hacer collares de diferentes colores, de diferentes combinaciones. Entonces, no sé, puedo agarrar uno rojo, uno azul, uno naranja, uno amarillo, uno verde. Si quiero, vuelvo a repetir esa sección. Ahora le pongo una blanca, una, etcétera. El chiste es que de esos 20 aminoácidos que yo tenga, puedo hacer diferentes combinaciones siempre y cuando llegue a una cantidad de 50 para que lo pueda considerar como una proteína. Ahora, ya que tengo esa estructura, este collar de perlas, le voy a llamar estructura primaria, solamente a ese ordenamiento sencillo, a esa unión. ¿Qué pasa cuando tengo ahora esta estructura primaria? Va a poder pasar a una estructura secundaria. Cuando yo tengo una estructura secundaria, se va a poder dar a través de la unión de puentes de hidrógeno que van a permitir una estructura ya de una alfa hélice o una beta plegada, como lo ven aquí. Entonces, una alfa hélice como, por ejemplo, no sé, se me ocurre un resorte. Cuando hablo de una beta plegada, ahora estoy hablando también de una estructura secundaria. Puedo llegar a una estructura terciaria. Ya hablé de una primaria y una secundaria. Cuando hablo de una estructura terciaria, estoy hablando de que van a poder ver enlaces con puentes de hidrógeno, pero lo que lo hace diferente es el enlace disulfuro. El responsable o el aminoácido responsable de que pueda suceder este enlace disulfuro es la cisteína, que va a tener dentro de su composición el azufre. Entonces, obsérvese aquí en color amarillo cómo es que estos azufres se unen y además esta estructura terciaria da una impresión de un enlace mucho más fuerte, ya no como los puentes de hidrógeno. Puede haber una estructura cuaternaria. ¿Cuándo es que estoy hablando de una estructura cuaternaria? Cuando tenga varias proteínas que se encuentran en su estructura terciaria y que de alguna manera le den una funcionalidad. Ahora, ¿cuál es la función de las proteínas? Aquí es cuando les digo que las proteínas es una de las biomoléculas que tiene una gran variedad de funciones que no terminaríamos de ver en este video.
Sin embargo, les puse algunas de las más importantes, de las más conocidas. Por ejemplo, la estructura, ¿sí? Tenemos a la queratina, tenemos, por ejemplo, que le van a dar esta rigidez, esta estructura a, no sé, por ejemplo, los cuernos de algunos animales, ¿sí? A estos giros que hay de diferencia entre un cabello rizado o un cabello lacio. También van a estar conformando las telarañas. Tenemos proteínas transportadoras, como la que observamos aquí, en la cual parece que fuera una persona, un personaje que está caminando, pero en realidad es una proteína que se está deslizando en los filamentos que conforman a la membrana celular. Y vemos que detrás está cargando una molécula de glucosa. También van a tener una función enzimática, o sea, que van a ayudar a acelerar algunos metabolismos químicos que tengan las células, van a formar parte del sistema inmune y por último los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, que es la última biomolécula de la que vamos a hablar, sin embargo no menos importante, van a estar conformados por los nucleótidos. Los nucleótidos, que de alguna manera van a estar conformados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, van a tener dentro de su clasificación para este video, aunque no solamente existen estos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, o también conocidos como ADN, DNA o ARN o RNA. Pero entonces se preguntarán, si el ADN y el ARN están conformados por ácidos nucleicos, ¿cómo distinguirlos? Tenemos una característica que los hace sumamente diferentes, su azúcar. El azúcar del ADN, que se va a llamar desoxirribosa, y el azúcar del ARN, que se llama ribosa. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas? Si ustedes se dan cuenta, son prácticamente idénticas. Pero en el carbono 2 tengo, en el caso de la ribosa, un oxígeno con un hidrógeno. Pero en el carbono 2 del DNA solamente tengo un hidrógeno. Si ustedes piensan en la palabra desoxirribosa, suena como que le estoy desoxigenando, que le estoy quitando un oxígeno. Entonces, por eso es que no se encuentra presente. Y de ahí el nombre de desoxirribosa. Ahora, ¿cómo van a estar conformados esos nucleótidos? Algo que lo va a hacer diferentes a estos nucleótidos son las bases nitrogenadas. Dentro de estas bases nitrogenadas tenemos la citosina, timina, uracilo, adenina y guanina, que a su vez van a clasificarse en pirimidinas y purinas. Si ustedes ven una diferencia entre estas, es que las purinas van a tener dos anillos que se están uniendo entre sí y las pirimidinas solamente van a tener un anillo. Pero ahora sí, veamos. Tenemos el ADN y el ARN. Volviendo al ejemplo de la estructura de la pared, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablaba de, de la conformación por una unidad, cuando unía varias unidades? ¿Cómo es que funciona esta unión de los nucleótidos? ¿Cómo es que se va a encontrar el reacomodo de estos nucleótidos? Imaginemos que este ADN es una pared. Entonces tenemos a la pared y lo vamos a seccionar para poder ubicar cada uno de esos ladrillos, cada uno de esos nucleótidos. Entonces, cada uno de estos cuadritos, que en realidad es un ladrillo, que en realidad es un nucleótido, va a tener un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y a su vez va a estar complementario por
una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Quiere decir entonces que este ADN en esta imagen tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nucleótidos. Y esas bases nitrogenadas que están aquí por el centro van a ser complementarias. Esa es una de las partes más importantes del ADN. Va a estar conformado por bases complementarias. Adenina, que solamente va a unirse a timina para el ADN. Citosina, que va a unirse solo a guanina. En este caso mencionan algunos autores que ese es un mecanismo de llave cerradura. Si ustedes observan, adenina tiene una terminación en triángulo, que solamente va a poderse unir a la cerradura de timina, ¿sí? Entonces, estas son complementarias. Si adenina se quisiera unir a citosina, no tendría esa entrada. Por eso es que son complementarias. Ajá. Déjenme. Bueno, continuando con la explicación de la estructura del ADN, si ustedes pudieran comparar cuál es la conformación del ADN, yo sé que ustedes conocen siempre este modelo de ADN, siempre que hablan en películas, en series, no sé, siempre van a conocer este modelo. ¿Cómo lo podemos comparar? Si no se parecen en nada. Imagínense que el azúcar y el grupo fosfato son los barandales de una escalera. Y las bases nitrogenadas que se encuentran por el centro son los escalones. ¿Sí? Ahora, esta escalera que está recta, la vamos a poder torcer como si estuviéramos hablando de una escalera de caracol. Y entonces ya se parecería más a esta estructura que conocemos. ¿Qué pasa con el ARN? El ARN, a diferencia del ADN, solamente tiene una cadena. Quiere decir que está solita, no se complementa a nadie, vean. Pero también va a estar conformada por nucleótidos, ¿sí? Tenemos varios nucleótidos. El ADN y el ARN llevan a cabo un trabajo sumamente esencial para la vida. Para empezar, el ADN va a guardar toda nuestra información genética. Quiere decir que los rasgos, las características que yo tenga van a estar ahí guardadas. Pero no nada más los rasgos, también las funciones, también las actividades vitales que lleven a cabo cada uno de los seres vivos van a estar guardadas aquí. Yo les digo que el ADN es como una biblioteca en el cual va a estar toda la información. Y el ARN es, digamos, el estudiante, ¿sí? Cuando el estudiante va a la biblioteca, obtiene la información que necesita, pero no puede arrancar las hojas de los libros, no puede llevarse los libros para siempre, ajá, pero sí va a poder obtener cierta información, va a poder copiar, va a poder obtener la información que necesite. Entonces, hagan de cuenta que en este momento su cuerpo está combatiendo un virus o está combatiendo una bacteria. Necesita generar anticuerpos. ¿Dónde está esa información? En el ADN. Solamente en una región, en una sección del ADN. Entonces llega el ARN a esa sección en particular, se abre esta cadena como si fuera un lazo de tendedero, ¿sí? Se forma una horquilla, se forma un hueco y va a entrar el ARN. Entra el ARN, copia esa sección en particular, la lleva, la saca de ese ADN y construye un anticuerpo. Lo mismo para cualquier actividad que mi cuerpo necesite, pero solamente copió la información, no se la llevó, no la quitó, para que en cualquier momento que mi cuerpo necesite de nuevo formar anticuerpos, porque se volvió a contagiar, necesita volver a generar anticuerpos, está ahí la información. Entonces, fíjense cómo el ADN es una molécula en la cual van a estar toda la información hereditaria que se va a transmitir de generación en generación. Y el ARN, de una de sus tantas
funciones va a ser la de copiar y expresar esa información. Existen muchísimos tipos de ARN. Yo les estoy resumiendo con esta explicación cuál sería la función de este mismo. Y sería todo por el día de hoy. Ya acabamos con el tema de biomoléculas. Si tienen alguna otra duda, si quieren un tema adicional, complementario que no hayan entendido, no se olviden de dejarlo en los comentarios y por favor, denos un like. Nos vemos.